Un hombre acostumbrado a los medios de comunicación, un hombre que escribe, que traslada sus sentimientos a los demás para que lo interpreten, es un hombre que ha escuchado mucho la radio. Y de la radio queremos hablar. ¿Qué es la radio para Antón Castro? Bueno, la radio es, yo creo que uno de los primeros elementos de comunicación que yo conocí de niño por varias razones. Primero porque había una radio en el pueblo y entonces me fascinaba el viaje por el dial. Y luego porque había un señor que era el que vendía las radios y nos explicaba cómo viajar por el dial y nos explicaba las magias, ¿no? Entonces de repente, claro, las primeras músicas que tú escuchas antes de ir a una verbena te venían en la radio. Recuerdo que a mi madre le encantaba escuchar la radio, sobre todo para cantarme algunas canciones. Entonces la radio era un instrumento absolutamente mágico. Es la putada. No te preocupes. No. Pues la radio es un instrumento absolutamente mágico que te conectaba con algo que no sabías dónde estaba, pero que era, digamos, como un puente hacia el mundo. Y era también algo que yo siempre me ha fascinado, que es el embrujo de la voz. La voz tiene una capacidad de trasladarte, de contarte historias y sobre todo acelera tu imaginación. Una radio que entonces, hace 50 años prácticamente, era totalmente diferente, porque no había lo que hay ahora. Yo recuerdo que escuchaba la radio a través de la onda corta para poder conocer otras culturas, también para de alguna manera escuchar algunas cosas que no se podían escuchar y que yo no sabía lo que significaban y por qué no se podían escuchar, ¿no? Y eso también de alguna manera hacía que viviéramos otro mundo distinto. Sí, yo la verdad es que la sensación esa de la radio como un instrumento a veces secreto, clandestino, eso no lo he vivido nunca. Yo eso que se ha dicho, la radio pirenaica, la radio un poco antifranquista, la verdad es que eso no lo he percibido. Pero sí he percibido una radio que te ponía en contacto, bueno, pues con un montón de músicas, con un montón de locutores, con un montón de programas divertidos, con un montón de gente. Entonces era abrir una puerta al mundo todo el tiempo, una puerta como fascinante y era sobre todo, antes que nada, era una invitación a soñar, ¿no? Y luego la radio también era el deporte, sobre todo el fútbol, que tú no habías visto a lo mejor a los grandes jugadores, no habías visto al Real Madrid del 66, pero ya te lo aprendías de memoria y ya sabías la alineación como si fuera un poema, ¿no? Ya decías aquello de Betancor, Calpe, de Felipe Sánchez, Pirrizoco, Serena, Mancio, Grosso, Velázquez, todo eso te lo aprendías básicamente por la radio, porque ni siquiera lo leías en la prensa todavía. Y esa magia también de los locutores de radio al poder transmitir un partido de fútbol, porque tú tenías el escenario en la cabeza y lo que te estaba diciendo el relator de ese partido era lo que miles de oyentes pensaban de manera distinta. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, creo que uno de los primeros locutores era Enrique Mariñas, que creo que fue un poco maestro o amigo de tu padre. Sí. Entonces era de esos personajes que dices tú, bueno, los locutores realmente, o claro, el caso Matías Prats, que tenía una voz espectacular y era una voz que te transportaba en el tiempo, ¿no? Y, o sea, los locutores yo creo que siempre han tenido algo especial, primero por la entonación, luego por la claridad de la voz, luego por esa especie de meandros que hacéis los locutores, que son muy bonitos, o sea, que es como si realmente estuvieras haciendo un poco, aunque parezca exagerado, un pequeño viaje gozoso entre el oleaje del mar, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho. Piensa que yo soy de mar. Sí. Entonces, en algún momento determinado de tu vida, ¿la radio ha tenido un momento personal particular que te haya hecho meditar, que te haya hecho triunfar, que te haya apoyado en un fracaso? Bueno, yo fíjate, al margen de esto que estamos hablando, de cuando era niño, cuando era adolescente, la radio me va a marcar mucho cuando yo vengo a Zaragoza hace ahora justo 40 años, y entonces empiezo a vivir solo 78, 79, y hay un programa que se llamaba La Barraca del Tercero, bueno, que a mí me encantaba, que yo lo escuchaba todos los días, y entonces, o sea, aprendí tantísimo, lo escuchaba, o sea, estaba loco, o sea, con ese programa, porque me parecía que proponía un viaje a la cultura española, a los escritores españoles, bueno, a mí me encantaba, o sea, ahí salían un montón de locutores que luego han estado en la tele, que han hecho muchísimos programas diferentes, Javier Riollo, Salvador García Valdés, bueno, un montón de gente. Y entonces yo creo que en ese momento me ayudó muchísimo la radio. Fue una época de mi vida muy importante, o sea, fue, digamos, como la primera vez que me doy cuenta de la potencia que tenía la radio. Y luego, por ejemplo, a lo mejor tú te acordarás,
había un programa que yo creo que se llamaba Diálogos 3 de Ramón Trecet. Sí. Que, claro, luego lo vimos retransmitiendo baloncesto, pero tenía un programa que era maravilloso. Era un programa donde salía Andreas Bolambairo, donde salían un montón de músicos, que Angelo Branduardi, Enya, o sea, gente que no habíamos oído en la vida. Y dices, ostras, qué maravilla. Entonces, y luego yo pensaba que ese personaje con esa voz, que la voz era una voz como todo lo contrario que vimos en las transmisiones deportivas, que era como mucho más, no sé cómo explicarte, casi estridente. Era aquí maravillosa, era contenida, precisa, casi me resultaba antipática de lo fría que era. Pero lo que aprendí con ese programa, ¿sabes? O sea, es otra época de mi vida en que la radio de repente fue maravilloso. O sea, y luego, pues bueno, ha habido programas deportivos. Yo soy quizá el programa que más me gustó de deportes fue El Primer Larguero. El Primer Larguero me gustaba bastante, es decir, lo seguía mucho porque El Primer Larguero me parecía que era un programa que no estaba viciado, que intentaba abrir las cosas. Luego yo creo que ya se ha convertido, digamos, en lo que a veces son algunos programas que acaba siendo más importante la opinión del locutor que los hechos, ¿no? Y eso a mí me incomoda bastante. Pero, ¿sabes? Yo creo que esas tres líneas, seguramente me estoy olvidando de algo. Bueno, sí, el ojo crítico. Yo soy del ojo crítico, con una locura, es decir, lo que he aprendido del ojo crítico, ¿sabes? O sea, quiero decirte que ves como la radio realmente ha sido catalizadora. Y luego otra cosa, yo he vivido mucho en un pueblo que se llama Burrea de Gaén y todas las mañanas escuchaba la radio 4 o 5 horas, o sea, trabajando, haciendo no sé qué cosas, o sea, me sabía los personajes, sabía cuándo iban a entrar, es decir, disfruté como disfrutabas tú de niño escuchando a tu padre, pero escuchando la cadena SER, o sea, Radio Zaragoza, todos aquellos personajes, Perico, Periquito y Periquín, o sea, todo ese mundo, eso yo lo disfruté de la radio, quizá un poco a saltos, ¿no? Porque yo me fui de mi casa muy pronto, he tenido una vida muy caótica. Se habla de la fugacidad de la radio. Un libro lo puedes releer varias veces e incluso puedes sacar conclusiones distintas. Un partido de fútbol, una final, la puedes ver en televisión varias veces porque te apetece verla con tus hijos, que no la han visto, con tus amigos, pero un programa de radio generalmente no se repite. La radio es fugaz, como te decía, y eso también puede marcar de alguna manera al comunicador. Hombre, desde luego, ahora ya sabes que eso ya no es así, porque ahora hay un fenómeno que es el fenómeno podcast y ya es maravilloso y ahora ya hemos aprendido a oír la radio a través del podcast, ¿no? Sí, pero no la que has oído. No la que has oído, no, claro, exactamente. Es a lo que voy. Sí. Exactamente, es decir, la ves porque no la has oído. Pero yo creo que sí, eso que dices que sea una cosa fugaz y que te duela perderte cosas, porque eso te duele, eso sí que también le da a la radio una magia muy especial, ¿no? Y entonces, bueno, es decir, esa idea de la fugacidad, bueno, en el fondo la vida parece que los instantes pasan deprisa y lo retienes en la memoria. Es decir, en el fondo la radio se parece muchísimo a la vida, es una imagen de la vida, pero se parece en su manera de proceder, en su manera de llegarte un poco a la vida. Es fugaz y lo fugaz también, si lo retienes, eso también sabes que es como un pasaporte de inmortalidad, ¿no? Pues ojalá te siga abrazando la radio Antón Castro y ojalá a todos los oyentes pues sigas trasladándole ese cariño por un medio de comunicación que cada vez es más grande. No, es un placer y además, Paco, tú sabes que he pasado noches maravillosas en tus programas, hablando como de nada, hablando de la vida. De repente me empiezas a preguntar, yo te puedo recitar una alineación o podemos hablar de cualquier cosa. Entonces la radio también tiene eso, que a veces la radio es especulativa, o sea, es como azarosa, aleatoria, y eso es lo que la hace todavía más. Es como, no hablamos de nada, pero al final acabamos hablando de todo, ¿no? Acabamos hablando de cómo nos miramos, acabamos hablando de cómo suenan las voces, acabamos hablando de la comunicación, acabamos hablando de cómo los corazones se comunican, y son esas cosas que dices tú, ¿cómo se explica esto, no? Bueno, ya ves que soy un poco pesadito. Muchísimas gracias.